Saludos. Hoy tenemos que tratar un tema bastante importante e interesante. Escritores, artistas que tienen que salir del país, que deciden salir de su país para buscar su horizonte, su camino en otros lugares. Pero primero, las presentaciones del caso. No se olviden que esta producción, 15 minutos de español, es de Excelsior con el respaldo de la Fundación San Marcos y RTV San Marcos. Y esta vez con el auspicio de la Academia Peruana de la Lengua, el Centro Cultural Valle Colorete y la zona del escribidor.com. Bienvenidos pues una vez más a este programa. Como les decía, hoy queremos conversar sobre un tema bastante interesante. Repito, escritores, artistas en general que toman la decisión de dejar el país, su país, para buscar su camino en otro lugar. Bueno, pueden haber muchas razones, evidentemente. Las más dramáticas pueden ser las razones políticas, las razones económicas, básicamente las persecuciones, pero también razones menos dramáticas pueden estar entre buscar un nuevo horizonte, lazos familiares o lugares donde haya un mayor acceso al proyecto cultural que alguien tenga. Pero es una preocupación bastante común, una pregunta bastante corriente sobre por qué los artistas deciden emigrar de su país en busca de un nuevo horizonte y de pronto radicar en otro lugar. ¿En qué cambia en su base creativa esta decisión? Los recuerdos, el cariño, la relación cultural con su país inicial influye mucho en su trabajo creativo, asumen una nueva identidad, existe un conflicto de por medio en esa decisión, esa nueva estadía, es lo que quisiéramos hoy día dilucidar. Y para eso hoy me siento muy alegre porque vamos a contar con con el escritor, el gran escritor peruano, radicado hace más de 30 años. Ahora me lo aclarará si es 30 más. Sí, creo que más de 30. Ahora lo vamos a aclarar en España. Un querido amigo de quien tengo el honor de ser un amigo, Jorge Eduardo Benavides, de quien antes de presentarlo, permítame decir algo sobre su labor artística, para luego entrar directamente al tema. Jorge Eduardo Benavides, peruano, básicamente arequipeño, por lo que a veces conversamos, es peruano-arequipeño, había que destacarlo. Escritor de larga data, en el Perú tuvo una actividad artística muy importante, fue partícipe de algunos talleres de creación literaria, estuvo dirigiendo un programa de radio en Antena 3 o Antena 1, perdóname la falta de memoria. Aquí publicó un par de libros en Perú, ganó algunos concursos aquí en Perú y luego tomó la decisión de salir del país en busca de su camino. Radicó en España y en España logró realizar su carrera como escritor, me imagino que con un trayecto difícil, como puede ser para cualquier persona que tiene que cambiar de realidad. Debe haber sido. Es lo que queremos conversar el día de hoy. Jorge Eduardo, para mí es un enorme gusto estar contigo en este simbólico programa. Aquí nos volvemos a encontrar después de muchísimas lunas y una vez más me siento muy contento de conversar contigo, aunque esta vez es a través de las cámaras. Querido amigo, muy bienvenido a este programa. Y lo primero que quiero preguntarte, Jorge Eduardo Benavides, es, como escritor, como artista, ¿por qué razones tú tomaste la decisión de dejar tu entorno y buscar un nuevo camino? Queríamos compartirlo con todas las personas que también tienen curiosidad por la literatura. Jorge Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Richard, por esa presentación, porque se nota la calidez de nuestra amistad ya de tantísimo tiempo. Cuando yo me vine a España, nosotros ya llevábamos unos cuantos años de conocernos y de pasar las mil peripecias vitales propias de todo peruano que creció en esa época particularmente difícil, que fue la época del Sendero Luminoso, del primer gobierno de Alan García. Me fui a España cuando el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Del único Fujimori que por el momento ha gobernado, ¿no? De Alberto Fujimori. Es decir, que sí, yo cumpliría 30 años en España. Me vine a España para cumplir 27
y claro, ya tengo más tiempo aquí que allá. Y a propósito de lo que te digo, eso fue uno de los motivos. El país se hundía, el país no parecía tener mucha esperanza, el país estaba viviendo una época extremadamente difícil, ¿no? Que muchos jóvenes no han conocido porque después conocieron una relativa bonanza, una relativa conciencia democrática que les permitió, nos permitió como país tratar de salir adelante y ser ciudadanos vigilantes con respecto a los sucesivos gobiernos que hemos tenido, de los que ya he perdido la cuenta, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y era pues un momento difícil, pero particularmente yo sentía que era muy difícil también dedicarse a la literatura como yo quería dedicarme a ella, es decir, completamente en serio y tratar de hacer de ella mi labor central, ¿no? O sea, no dedicarme a escribir con el escaso tiempo que me podían permitir los trabajos a los que me tenía que dedicar allí. Eh, Eso es lo que me hizo dejar el país y vivir aquí en España, ¿no? Desde entonces solo he vivido aquí en España, no me he mudado a otro país y no creo que lo haga yo tampoco. Jorge Eduardo, yo recuerdo, sí, en los momentos muy complicados, políticos, sociales, bueno, de los cuales hay que obviar el comentario, parece que esto es un eterno círculo, pero sobre el asunto, sí recuerdo tu salida y recuerdo la salida de muchos otros jóvenes que tomaban la decisión de buscar su realización artística en un lugar que fuera un poco más adecuado para el asunto. Pero ¿qué tan complicada es la llegada? ¿Qué tan complicado es la realización de un escritor fuera de su realidad? Porque cuando uno está en su país, mal que bien, pues conoces a la gente, conoces tu ambiente, manejas más o menos el espacio, pero llegas a una nueva realidad, es una realidad desconocida, probablemente menos mal de la misma lengua en tu caso, pero es toda una nueva aventura. ¿Qué tan complicado es para alguien realizarse artísticamente en un nuevo mundo, en una nueva realidad? Hmm. Bueno, es muy difícil porque además yo no me vine a estudiar. Yo creo que hay dos tipos de migraciones de los escritores, básicamente. Los que se van a Estados Unidos, que son escritores que se van a la academia, se van a estudiar, a ser profesores, a hacer sus doctorados, y los escritores que nos venimos a Europa, que somos gente que nos mezclamos con el entorno y no tenemos mayor relación académica. Eh, Incluso Fernando Iwasaki, que es un buen amigo, escritor magnífico, que lleva más tiempo que yo aquí, recién hace no mucho ha entrado, por razones propias, ¿no? A trabajar como profesor universitario, porque es un doctor en historia. Me parece que es doctor en historia. Pero la mayoría de los escritores venimos y trabajamos en otras cosas, que es lo que a mí me pasó. Yo vine a España, primero fui a Tenerife, una la mayor isla de las Canarias, que está bastante lejos de la península, está a 2 horas y media de vuelo, y es una sociedad muy particular. Y después me mudé, una vez que publiqué mi primera novela, me mudé a Madrid. Es muy difícil, evidentemente, pero yo también tengo que decir que el hecho que tú has mencionado, el idioma, la cultura, hacen que resulte mucho más fácil integrarte. La sociedad española es una sociedad tolerante, abierta, muy cívica y que tiene una relación muy intensa, digamos, con los latinoamericanos. Es decir, no resulta difícil por eso, sino por el hecho sustancial de que te mudas a otro lugar, a otra sociedad, en que no conoces a nadie y tienes que empezar tu camino de cero, ¿no? Y el mundo cultural es inmensamente grande, ¿no? No solo el mundo literario, sino el mundo cultural, sobre todo en Madrid, es gigantesco y abrirse camino y lograr ser parte de esa sociedad cultural también lo es, evidentemente. Pero yo creo que España da muchas oportunidades en ese sentido, ¿no? Mm. Es difícil al principio, pero yo particularmente, tampoco voy a generalizar porque cada quien vive sus experiencias, no sentí que fuera más difícil de lo que resulta integrarte en una sociedad donde tienes que encontrarte un trabajo que no necesariamente es literario. Yo te recuerdo que yo empecé trabajando pues limpiando platos en la construcción, haciendo cualquier trabajo, hasta que me fui citando, hice
unos talleres literarios, luego me contrataron para trabajar en un periódico, luego daba algunas charlas en la universidad, hice más trabajos culturales. Y claro, eso se dice rápido, pero transcurrieron, yo llegué a Tenerife y estuve viviendo ahí 11 años. Claro. Y claro, los primeros años eran bastante duros, bastante difíciles, ¿no? Pero después no es que sea fácil, pero sí, yo me siento completamente integrado en esta sociedad y tengo que decir y agradecer eso a la sociedad española que me permitió integrarme. Nunca me he Ujú. sentido un extranjero, ni nunca me han hecho sentir un extranjero aquí, en España, ni en Canarias, con sus Ya. particularidades, ni en Madrid. Ahora, un poco más todavía sobre este asunto, pero dime, ahora, de todas maneras, para quien de pronto en estos momentos nos está escuchando y que quiere también decidir cosas sobre su labor artística, la incertidumbre de poder realizarse, ya sea en este país o en otro, debe ser siempre una angustia que invade a esa decisión de haber salido y hacer literatura y ser reconocido. Esa situación de estar en una nueva realidad genera algún tipo de soledad, de incertidumbre. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, Tú me sí, comentaste sí, que al fue lo más principio. natural, pero No, al dime. principio, claro, te sientes solo, no conoces mucha gente, es duro entrar en una sociedad, incluso en una como la española, como ocurre en cualquier sitio, ¿no? Sí, eso es verdad. En las más sencillas. Es duro porque tienes que abrirte un camino en un sitio con unas determinadas características, donde además en Tenerife, pues, un sitio pequeño, los grupos de amigos son los grupos de amigos, se conocen más o menos todos, etcétera. Es difícil. Y yo creo que a mucha gente le ocurre esto que se llama ese síndrome de Ulises, ¿no? Que es la sensación de no Ujú. llegar realmente, ¿no? Y pasa una cosa a mí muy interesante con respecto a la literatura, que tú físicamente llegas a ese sitio, pero años más tarde llegas tú a integrarte. O sea, yo Cierto. estaba en Esa Tenerife, es. ¿no? Y escribía sobre Perú. Mis primeras novelas eran solo sobre Perú, el Perú que yo viví, porque yo tardé mucho más en sentirme partícipe de la sociedad, es decir, que me interesaran los problemas de la sociedad española, no tanto como ciudadano que vive y paga sus impuestos y qué sé yo, sino como escritor. Ujú. Todo mi mente y mi corazón, por decirlo un poco más cursi, estaba en el Perú. Yo seguía escribiendo sobre el Perú y seguía pensando en el Perú y mis temas eran esos. Y luego el otro es un proceso natural. Yo en el fondo sigo escribiendo sobre Perú, sobre peruanos, pero ya no es el Perú que dejé. Ahora es sobre peruanos que viven en España, Ujú. con situación también, ¿no? Así que yo creo que esa es una de las cosas más interesantes que nos ocurren a quienes nos vamos a vivir a otro lugar. Es interesante lo que dices. Es decir, hay un tiempo en el que uno, por más que llegues a una nueva realidad, a un nuevo país, una nueva condición, todavía arrastras tu recuerdo, tu pasado, la imagen que tienes del país de donde has salido. Es decir, por un tiempo tu labor creativa es una labor evocativa de las memorias que tienes de tu realidad, de aquella. Luego de un buen tiempo, adaptándote a esa nueva realidad, siendo parte de ese nuevo contexto, es que empiezas a trabajar, a mirar, a trabajar historias o lo que estés, el artista está trabajando sobre esa nueva realidad. Te lo digo porque estaba recordando, tú tienes tres novelas políticas, por llamarlas Sí, así, perdón la generalización, ¿no? Los sí, años inútiles, el sí, año que rompí contigo, que evocan el Perú y evocan un proyecto de novela política. Luego tu propia labor creativa te lleva a otros campos, a otros campos. Tengo el asunto sentimental, donde ya en cierto modo ya es una especie, hay un engaño de autoficción, porque obviamente no eres tú, pero generas esa sensación para hablar de un escritor de una mayor visión. sí. Eso es parte de cualquier escritor, me imagino. O sea, tú vas a arrastrar un buen tiempo a tus recuerdos, como tú vives de ese país que ya no es el que de pronto, si regresaras de pronto, te vas a encontrar con una realidad distinta. Esos cambios implican en el artista que alguna desidentificación con tu pasado, el sentirte ya fuera de contexto, el no sentir arraigado con el tiempo presente de ese país de donde has salido. Bueno, sí, sí, pero es inevitable, ¿no? Una vez que una cosa que los inmigrantes en líneas generales nunca sabemos del todo,
y si lo supiéramos quizá muchos nos quedaríamos o otros los persistiríamos en ello, es que una vez que te vas ya no puedes regresar, porque cuando regresas al cabo hay una línea de no retorno que yo cifraría en 5 o 6 años. Si tú decides regresar, el país ha cambiado, tus amigos han continuado con su vida y pasado el jolgorio de decir qué bien que estás aquí otra vez, cada uno sigue con su vida que ya no es la tuya, que ya no estás en ella. Y entonces ya no eres de ese sitio, pero tampoco eres del otro. Mm. Eso evidentemente es inevitable, pero Mm. yo lo hago de otra forma o lo siento de otra forma, ¿no? En lugar de decir, yo nunca me he creído ciudadano del mundo, papá, absolutamente, no es eso, porque yo tengo muchos sitios. Yo cuando cojo mi vuelo de Madrid hacia el Perú, digo, me voy a mi país, y cuando cojo mi vuelo de Lima a Madrid, digo, me regreso a mi país. Y cuando paso por Canarias, digo, aquí voy a mi pueblo, porque los madrileños que no son de Madrid, la mayoría, como Lima, ¿no? Tienen todos sus pueblos a donde se van. Y para mí, el mío es Tenerife, es Mm. mi sitio pequeño. Y está Claro. allí, en mi corazón, es ¿no? De Oye, hecho, yo soy hincha del Tenerife, estamos en segunda división, pero no importa, no soy del Real Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni de la Leche, soy del Tenerife porque es el equipo del pueblo. Entonces, lo que digo es que esas cosas te ocurren, son inevitables y depende de cómo las lleves. Nunca he vivido en guetos peruanos, yo quiero mucho el Perú, sobre todo lo quiero de esa manera en que algunos queremos el Perú a regañadientes, ¿no? Es decir, siempre pensando en las cosas, cómo elegimos, qué mal hacemos, etcétera, etcétera. Y yo me siento parte de ello, pues, ¿no? Responsable también en todo esto. Pero no lo puedo dejar de lado, es mi país. Lo que pasa es que yo he integrado otro país. No soy ciudadano del mundo por mucho que por mi trabajo yo he tenido la fortuna de viajar por infinidad de ciudades, pero yo no me siento, por mucho que haya viajado a estos sitios, ni veneciano, ni neoyorquino, ni de Ginebra, que son ciudades que he frecuentado mucho. Me encantan, pero yo no soy de claro. ahí, ¿no es cierto? Entonces, hay que quitarle un poco ese romanticismo para poder aceptar que eres una persona. A mí además el término raíces no me gusta, como decía a mí Maluf, no las raíces las tienen los árboles. Las personas no tenemos raíces, es decir, somos de donde estamos bien y evidentemente eso te lleva a la conclusión de que en realidad la patria es tu recuerdo más lejano, quizá tu infancia o mis buenos años que viví cuando empezaba a escribir, cuando íbamos nosotros dos por allí y leíamos a los novelistas que nos gustaban tanto y pensábamos en dedicarnos a escribir, cosa que afortunadamente Claro. hemos podido cumplir, pero esos son los recuerdos y esa es la patria, un recuerdo, ¿no? Me hace recordar esa frase cuando éramos felices e E indocumentados, indocumentado. esa frasecita. Uh, Antes de llegar a hablar un poco de tu trabajo, una especulación. Sé que estoy arrastrando a una especulación de la cual no vamos a sacar mucha luz, pero algo es algo. Pero estaba revisando los escritores, la vida de los artistas, y qué tenemos o qué tienen los artistas, picazón en los pies, porque muchos artistas evidentemente no se quedan en su país, por lo menos un tiempo o para siempre. Del Perú estaba recordando, en España hay una buena cantidad de amigos que están allí, en España, obviamente tú, pero está Fernando Iwasaki, ahora está Renato Cisneros, está Raúl Tola, por distintas razones en Estados Unidos, de amigos personales, Mario Michelena, es decir, en México creo que está Mario Velatín, y no es solamente peruanos, te puedo mencionar escritores que tú obviamente también puedes sacarme una lista. ¿Qué le pasa a los artistas que no se quedan quietos? ¿Necesitan salir a una nueva experiencia? ¿Es parte Sí, natural del evidentemente. creativo? Yo creo que ahí se aprovecha la idea de que decimos que efectivamente el mundo es muy, muy grande, ¿no? Pero hay una diferencia entre los que migramos sin Internet, ¿no? Y el exilio con email y el exilio sin email. Es completamente distinto. Sí, Hace dos mundos distintos. Lo que no quita que la gente que nos dedicamos a escribir o a pintar, etcétera, queremos estar pues en lo que consideramos el centro del mundo cultural, que puede ser Madrid, que puede ser París, que lo fue en algún momento Barcelona o Nueva York, o qué sé yo. Hay una idea, no del todo falsa, de que allí es donde uno puede salir
de su provincia, digamos, ¿no? Ujú. Provincia porque yo sé que en Perú provincia tiene un sentido muy peyorativo, que no lo es, porque todos siempre somos provincianos de algún sitio, hasta los neoyorquinos, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, lo que buscamos son los centros culturales, los centros donde podemos tener un poco más de contacto con otros artistas o con otros intelectuales, otros escritores, porque el escritor es una mezcla un poco entre intelectual y artista, no somos todo Mm, artistas, no somos todos solo escritores, trabajamos nuestra cosa intelectual. Yo creo que hay eso, mm, simplemente. Yo quería irme, quería venirme a Madrid, quería venir a España porque aquí estaban las editoriales, los agentes, el mundo cultural, cosa que no me ha defraudado en absoluto, ¿no? Tenerife, que era más pequeño, era pues sí, una ciudad pequeña que nosotros decíamos ahí mismo que el Ateneo de La Laguna, que es una ciudad universitaria, digamos. En el Ateneo a las 7 de la tarde o tú dabas una charla o te la daban a ti, porque éramos siempre los mismos, ¿no? Entonces, también ellos querían ir a Madrid. Algunos lo hacen, algunos no, porque se sopesan muchas circunstancias particulares. Yo no estaba casado, no tenía ninguna obligación con nadie. Por fortuna, mi familia no dependía de que yo les enviara dinero, como les pasa a muchas personas, y eso les cambia todo. Al mm. contrario, más bien podía haber sido al revés, que ellos me hubieran subvencionado, pero no me dejé. Entonces esas circunstancias me hicieron muy fácil ir. Mis amigos escritores aquí, como dice Raúl Tola, por ejemplo, mi buen amigo, que es ahora director de la Cátedra Vargas Llosa, cuando vino, él siempre quiso venir y dejar su vida de persona conocida en el mundo periodístico, es un magnífico escritor además, y luego, pues aquí conoció una chica, se casó, ahora tiene dos hijos, Raúl hizo lo que un inmigrante normalmente tarda 25 años en hacer, y lo hizo en dos, ¿no? Pero lo hizo Sí, aquí. Ha venido Renato Cisneros, está pues en fin, el Fernando, el Santiago Roncayolo, hay un sí. periodista magnífico y buen escritor que es Martín Mucha, está Toño Angulo, qué sé Sí, yo, pues, ¿no? cuánto Y todos alegra, se metieron así. cuánto alegra que le esté viendo bien a los amigos, ¿no? Cuánto alegra. No sé si a todos, pero por lo menos de los que tenemos referencia, cuánto alegra. Para finalizar, un par de preguntas, querido Jorge Eduardo, y muchísimas gracias por la paciencia, porque allá tenemos una diferencia de 7 horas, o sea que te Sí. hemos entrevistado de noche terminando tu larga labor Bueno, de de trabajo. tarde todavía, es tarde, pero aquí Ah, todavía pues hay claro, luz, ¿eh? claro, claro. Sí recuerdo que a mí me dejó sorprendido eso de que era como las 8 y no cerraba la noche. Mira, aquí Y son las eso, 9 y todavía tenemos luz. sí, sí, sí. Y aquí en Lima a las 6 en esta temporada, en invierno, pues ya está Y en oscuro. verano es a las 6:30. Sí, 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 sí. Bueno, pero te decía, y tu labor como escritor ahora, estaba mencionando hace un momento, hay un trío, una trilogía, perdóname que me atreva a encajarlas, hay una trilogía política, luego hay un par de novelas, novela de negra, podría decir tal vez, una novela de suspenso, ¿correcto? El Sí. asesinato de Laura Olivo, yo quedé No sé si ahora fascinado. es políticamente correcto decir negra la novela, pero bueno, Sí, sí, aceptémoslo está como bien. género. Sí, por eso tartamudeé un poquito, pero dije, ya, ya, a lo mejor el editor luego nos la corta, bueno, Dale. ya, ese es otro. Y luego he leído con mucho agrado tu novela histórica, El collar de los Balbaces. Y algo, pero conversé contigo alguna vez así, Sí. de manera aparte, y te decía si vas a continuar con tu proyecto de novela histórica o cuál es el proceso de un escritor en esta búsqueda constante de contar. ¿Vas por etapas? ¿Estás yendo por bloques? ¿Tienes un nuevo proyecto, una nueva tentativa? No, en realidad nunca he escrito yo por ese tipo de procesos. Salen así las novelas. Yo tengo la idea de que en algún momento completaré la siguiente novela histórica que ocurrirá netamente en Madrid para cerrar como una especie de trilogía histórica, ¿no? Que empezará a principios del 19. El Collar de los Balbaces es un poco el primer tercio y hacer una cosa a mediados, ¿no? Con unas cosas aquí. Claro, me gustaría, pero en el medio se van metiendo otras historias que te reclaman más. O sea, nunca he escrito pensando en esto tengo que hacer. El Colorado Larrazábal de la novela El asesinato de Laura Olivo,
pues surgió en medio del proyecto que era El collar de los Balbaces, que para mí fue una Sí, sí. novela ambiciosísima y agotadora que me tuvo casi 2 años yendo solo a investigar a la Biblioteca Nacional, y como sabes es donde yo suelo ir a escribir, es ahí donde me gusta ir a escribir, y se metió esa historia y le pasó al asunto sentimental que se metió en medio del enigma del convento. Y van Sí, surgiendo, y ahora pues estoy escribiendo otra novela, aunque el próximo año sale mi novela ya una nueva, que no es nueva, y que es una novela contada por una mujer, pero no es al rebufo de esta época, es una novela que yo había dado por perdida un poco hace casi 20 años atrás, y dije, no la puedo contar, y no la puedo contar, y la tenía guardada ahí. Ahora, evidentemente, esa novela la he escrito la he terminado el año pasado y la vengo escribiendo hace 3 por lo menos. Entonces, a veces los lectores creen que la novela se escribe el mismo año que sale, y no, mm, no amigos, eso no es así. Si nos está escuchando alguien que quiere dedicarse a escribir, prohibido hacer este tipo de cosas sin asesoría profesional, como dicen los anuncios de los coches, ¿no? Esto no es así. Una novela tarda mucho y a veces pues sale en un momento determinado y mientras está saliendo editada, yo estoy escribiendo otra historia. O sea, uno, y tú lo sabes como escritor también, no busca, los temas van saliendo y se van amontonando, ¿no? eso es lo que quiero cerrar. Parece obviamente, no, no creo que sea un consejo, pero es un punto de vista de cómo trabajar. Pero sí me parece bastante interesante y difícil, te lo digo, mientras estoy obsesionado con una novela, como por ejemplo El collar de los Balbaces, me imagino, en el camino dejas el trabajo ahí para que vaya enfriando y construyes una nueva ficción. Eso es algo que Claro, yo lo quiero destacar y compartir porque de pronto parece, te digo, un trabajo complicado. Es decir, abandonas una ficción que debe contaminarte, que debe concentrar tus fuerzas y de pronto hay la capacidad de dejarlo de un lado para iniciar una nueva ficción que igual te compromete. Eso es un claro. trabajo que yo quiero destacar, bastante profesional. Bueno, sí, yo creo que lo profesional está en saber que nosotros siempre queremos seguir escribiendo y que en Sí. realidad a los escritores, supongo que en algún momento pasará, a mí nunca me ha ocurrido quedarme sin temas, porque mientras estoy escribiendo una va surgiendo otra. Las novelas a mí me tardan como mínimo, lo mínimo que me ha tardado una novela son 2 años y muchas me tardan 4 años en escribirlas, Mm, revisarlas, corregirlas, volver a hacerlas, etcétera, cambian, etcétera. Y en ese camino van surgiendo historias. O sea, cuando yo presento una novela, cuando yo voy a Lima a presentar una novela, yo ya tengo más o menos encaminada otra, que es la que me está interesando en ese momento, y es de la que me gustaría hablar, pero es así. Ahora yo interesante, presentaré el próximo año mi novela, mi próxima novela, pero yo estoy escribiendo otra. claro. Entonces, siempre hay una ahí. Bueno, te voy a hacer la del noticiero, del periodismo de noticias, y no nos puedes dar el adelanto del título de tu novela, obviamente. Digo, para El tener esa título, famosa sí, primicia que dicen los noticieros. es que el título tiene una dificultad, que es que estamos viendo con mi editora si cambiarlo o no. Entonces, pero sí lo que adelanto es que es una novela absolutamente intimista, contada desde la perspectiva de una mujer que vive en Madrid, que tiene unos 40 y algo años, que tiene una hija y recuerda su vida en Perú, recuerda lo que vivió sus padres, etcétera, pero habla desde su fondo, desde lo que ella siente. Yo no creo que para un hombre sea difícil meterse en la cabeza de una mujer, literariamente hablando, ni para una mujer hacer lo propio con un hombre, hay muchos ejemplos. Eso no me ha cohibido. Solo me interesaba, el Ujú. personaje surgió así, así como los personajes surgen, independientemente de su sexo, de su edad y de sus circunstancias. Para nosotros eso es indiferente. Cierto es. Y bueno, yo estoy muy entusiasmado con esta novela que pensé y dije, voy a hacer una novela corta. No es que sea larga, pero yo supongo que tendrá unas 300, casi 370 páginas o qué sé yo. Y está hecha así, como recuerdos, ¿no? Los recuerdos de Ujú. una mujer que deja el país para irse a vivir a otro y tiene ahí una situación
que no revelaré, con su hija. Ah, muy bien. Hable entonces. Jorge Eduardo, hoy día la intención era conversar sobre el escritor o el artista que deja su país, que sale de su país en busca de otro camino. Pero en el camino, ahora te digo, durante la conversación se me quedan en bandeja una serie de preguntas. Esto de Sí, que si escribir una novela es muy complicado, pero creo que me estaría saliendo del tema y también te sí. estamos tomando mucho tiempo del que te había pedido, por favor, y te agradezco mucho. Así es que vamos a terminar la conversación agradeciéndote una vez más la paciencia que has tenido para poder conectarte con nosotros, enlazarte con nosotros para la gente de San Marcos y para todos y darnos tu versión de qué significa ser un escritor que deja su realidad y tiene que partir a otra para conseguir, como tú bien dices, lo que necesitas como tal. Te agradezco mucho y te envío un gran abrazo, te deseo lo mejor y de verdad voy a decir lo que te prometí. Señoras y señores, ha sido Jorge Eduardo Benavides en directo para todos nosotros en esta presentación vía enlace. No sé si corten esta parte, queridos amigos, pero es que mi querido amigo Jorge Eduardo me estaba pidiendo que recordara los tiempos en los cuales yo hacía de DJ, que es la palabra, y Sí. engolaba la voz de otra manera, pero no me ha salido, querido amigo, porque ya pasó mucho Te, tiempo. ha te ha salido muy bien. No, y te agradezco y agradezco a tu equipo por esta invitación. No ha sido ninguna molestia para mí, al contrario, y poder hablar con la gente que te escucha, porque tú haces una labor cultural realmente importante, y yo lo sé, no solo porque nos conocemos, sino porque lo escucho en Lima. Así que más bien el agradecimiento para ti y para la gente que trabaja en esto. Queridos amigos, ha sido un programa más, el 10º programa de 15 minutos de español, Producciones Excelsior, respaldo de San Marcos, RTV, con el auspicio de la Academia Peruana de la Lengua, el Centro Cultural Valle Colorete, Zona del Escribidor y próximamente con más auspiciadores en la siguiente temporada, me imagino. Me despido. Jorge Eduardo, un gran abrazo desde Lima, un gran aprecio y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias.